Hoy día, cerrando el tema en este vastísimo campo, queremos dar un alcance simplemente de lo que es la cosmovisión, pero de las puertas de la iglesia para afuera, es decir, hacia la comunidad. Y por eso el tema hoy se llama cosmovisión comunal, dialogando con la comunidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos 2, sobre el final, desde el verso 41 hasta el final. Allí se nos relata lo que fue la primera iglesia de la historia, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén. Seguramente has escuchado decenas y decenas de mensajes de este tipo. Quiera Dios que lo que escuches hoy día sea relevante para ti, para tu vida, para tu ministerio. Porque llegar a la comunidad donde está ubicada tu iglesia requiere de manera básica comprender que siempre hay dos comunidades. Siempre hay dos comunidades. La primera es la iglesia, que como tú sabes, la iglesia son los llamados fuera del mundo, ¿no es verdad? Eso es lo que significa eclesía, iglesia. Y la otra comunidad es el resto, los que quedan, los que no conocen a Jesús todavía. Son de aquellos que no conocen a Jesús, y Jesús dice en Juan 17:14, mire esta frase del Señor: les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Así traduce la NTV este tremendo versículo, ¿no? Habla de dos comunidades antagónicas, una que es edificada por Jesús y la otra que está sometida a Satanás, porque la Biblia dice claramente que el mundo entero yace bajo el maligno, ¿verdad que sí? Pues bien, entonces hay dos comunidades, y cuando aprendemos esta verdad de Dios, entonces diferenciamos la iglesia del mundo. ¿Y cómo logramos esto? Por una muy sencilla maniobra: renovar nuestra mente. La Biblia dice muchas veces, hermano, que una señal distintiva de la nueva vida en Cristo es renovar la mente, porque todos vamos cargando una mochila espiritual, ¿no es cierto? A lo largo de nuestra vida vamos recibiendo de nuestros padres, del seno del hogar, la escuela, la universidad, el barrio, lo que sea, pero hay muchísimas fuentes de influencia que van marcando una manera de ver el mundo, y esa manera de ver el mundo le llamamos cosmovisión o mentalidad, como quieras. Pero esa mentalidad o esa cosmovisión está absolutamente cargada con los antivalores del mundo. Así que montones de cosas que todavía arrastramos nosotros, a pesar de ser cristianos, arrastramos en nuestra nueva vida en Cristo, pero sin embargo pensamos como paganos. Estaba leyendo en un libro que decía de manera dramática: dos culturas le han dado forma, sabor a lo que se llama el mundo occidental. En primerísimo lugar, la cultura griega. La cultura griega permeó el mundo antiguo y fue la simiente del pensamiento occidental. Desde sus filósofos, Platón, Aristóteles, etcétera, sus sabios como Sócrates, todos ellos afirmaron lo que hoy día es el basamento de la cultura occidental. Pero la otra fuente de influencia cultural lo dio la mentalidad hebrea, plasmada en la palabra de Dios. Ahora,
Ese pensamiento occidental, desgraciadamente, está permeado por esas dos culturas. Y nosotros no nos damos cuenta que vivimos en esa mezcla. Cuando conocemos a Jesucristo, y tú puedes darte cuenta, el evento de la cruz te sacó la culpabilidad de ti y te puso en el cielo como ciudadano del cielo, ¿verdad? No les escuché, hermanos. Yo quiero saber que estás aquí conmigo. Yo sé que dentro de un ratito te vas a dormir, pero por lo menos mientras estés despierto. Pero Cristo nos quitó la culpabilidad del pecado, por eso somos salvos, ¿verdad? Pero el proceso de santificación es otra cosa. Comenzó ese día que nos rendimos a Jesucristo y terminará el día que el Señor nos lleve a casa, o que venga Él por su pueblo. Pero tenemos que reconocer que la mochila está allí todavía, y todos los pensamientos están amontonados en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente. Pensamos así porque aprendimos a pensar así. Y es por eso que podemos tener en el corazón, podemos tener a Cristo, pero en la mente tenemos a un griego que nos dicta lo que tenemos que decir, o la forma como pensamos. Podríamos pasar cantidad de horas hablando de una y otra circunstancia que te demuestra que se puede ser cristiano en el corazón y pagano en la mente. Por eso el apóstol Pablo fundamentalmente en sus cartas no nos anima, sino prácticamente nos empuja a decir: renueven su mente, ¿verdad? Renueven su entendimiento, porque el viejo hombre está viciado, dice, con esa mente antigua, y tú tienes que renovar tu mente, ¿no? Y eso es el gran pasaje que nos pone a nosotros realmente en la comunidad que Cristo anhela tener aquí en la tierra. Cuando se trata entonces de dialogar con la comunidad, con aquellos que todavía no conocen a Jesús, entonces déjame presentarte a ti de manera diferenciada, rápida, pero anhelando que tú escuches 2, 3 cosas centrales, porque si logramos eso, yo sé que tú vas a salir de aquí queriendo más, y vas a salir de aquí queriendo buscar más, y te vas a dar cuenta, como yo me doy cuenta y como muchos se han dado cuenta, que hemos perdido muchos años en el ministerio simplemente haciendo lo que hicimos ver de nuestros mayores, y la forma como vimos de nuestros pastores estamos haciendo nosotros por años. Y quiera Dios que no llegue el momento que digas: he perdido 10 años, como digo yo, hemos perdido 10 años de nuestro ministerio simplemente por seguir lo que vi hacer. Así que si quieres poner atención a esto, mira estas 3 clases de diálogo para relacionarnos con la otra comunidad. Y cuando mencionemos en este mensaje la otra comunidad, estamos hablando de los que no conocen a Jesús. Pero Dios quiere que los vayas a buscar. Amén. Pues bien, primero un diálogo yo le llamo hacia arriba. Y esto es básico, tan básico que seguramente vas a decir: Roberto, es obvio que si somos pastores tenemos que pensar en lo que significa nuestra relación con Dios. Yo quiero que veas cómo termina el mensaje del apóstol Pedro el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. En el verso 41, el apóstol dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Eso dice la NTV. Aquel día los creyentes forman una comunidad. Ese día nació la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos miembros tenía la iglesia aquella noche después de esa jornada? ¿Alguno puede decir? ¿Cuántos? 3,120. Una suma aritmética, ¿no es cierto? 3,000 se convirtieron, habían 120 allí, suma nomás y tenemos 3,120. Esa era la membresía de la iglesia. Con esa membresía nació la iglesia.
Aquel día ellos forman esa comunidad. La pregunta es, ¿cómo vivían? ¿Qué impacto lograron ese puñado de personas que se convirtió luego en una multitud? ¿Qué lograron en tan poco tiempo? Porque si tú haces un paseo histórico, verás que en 300 años el cristianismo doblegó espiritualmente al mundo antiguo. Pues bien, esto aparece en los versos siguientes, del 2:42 hasta el final, hasta el 47, para responder la pregunta ¿cómo vivía la iglesia de Cristo? Dice, en primer lugar, que todos se dedicaban a la oración, dice el verso 42, y todo el tiempo vivían alabando a Dios, en el verso 47. Orar, alabar a Dios, habla de una vertical, ¿verdad? Era un diálogo hacia arriba. Así nació la iglesia de Jesucristo, con ese diálogo hacia arriba, diálogo celestial, siempre juntos, orando, alabando, perseverando. Los verbos que utiliza Lucas aquí en el libro de los Hechos son muy exactos. Son verbos que en este caso es un verbo imperfecto, pero la voz activa. Un verbo en el griego imperfecto, voz activa. ¿Qué significa? Que la gente hacía. ¿Qué cosa hacía? Oración. ¿Qué hacía? Alabanza. ¿Y qué significa la imperfección? Que estaba constantemente haciéndolo. O sea, lo primero que tenemos que rescatar de estos dos versículos es que la iglesia primitiva perseveraba en oración. El cristiano persiste orando a Dios desde el primer día. Eso es lo que la Escritura nos relata. La pregunta es, ¿y cómo acciona Dios? ¿Qué cosa hace Dios frente a una comunidad de 3.120 miembros que se levanta y persiste en la oración? Bueno, el Señor responde con la misma intensidad y con la misma persistencia. Mira los versos 43 y otra vez el 47. Dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas maravillas y señales. Muchas maravillas y señales. Un sentimiento de maravilla comenzó a caer sobre la otra comunidad. ¿Quieres leer el verso 43? Léelo con cuidado. Dice, sobrevino temor ¿a quién? A toda persona. La población de Jerusalén estaba expectante y frente a las maravillas, frente a los milagros que hacían los apóstoles, la gente tenía un sentimiento de maravilla y el resultado era temor. El resto de la otra comunidad sentía temor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este grupo de personas que son seguidores del crucificado? ¿Me entiendes? Y lo que trata de decir Lucas en su relato es, cuantas más maravillas, cuantos más milagros hacían los apóstoles, más temor infundía en la otra comunidad. Otra vez el verbo está en voz activa y esto es importante, porque el verso 47 dice que el Señor contestaba de otra manera. Dice, añadía cada día a los que habrían de ser salvos. O sea, Dios seguía añadiendo a los que habían de ser salvos. Cada vez que yo pienso en esto y pienso en el bendito movimiento que Dios levantó en la Alianza Cristiana en 1971, cuando una pequeña y única iglesia de Lima, una historia que tú conoces, por supuesto, una sola iglesia en Lima, 120 miembros, quedó sin pastor en 1971, la iglesia del Lince. Tú conoces la historia. Y ellos comenzaron a orar, se quedaron 2 años sin pastor, pero no oraban para que les trajera un pastor Dios. Ellos pedían un avivamiento y Dios se lo dio.
Hoy día hay 68 iglesias acá en Lima. Y la obra no se ha parado. Después de 40 años, la iglesia sigue viva. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo lo lograron? De esos 120, cuentan los que estuvieron allí, había 40 hermanos que habían cambiado su estilo de vida. Tenían culto de oración todos los días. Todos los días. 2 años. 2 años sin pastor. 2 años pidiendo un avivamiento. 2 años con culto de oración diario. Eso gestó Lima el encuentro con Dios, hermano. Cuando yo pienso en esos inicios venturosos del movimiento y lo que vemos en estos días, hermanos, déjame mostrarte un par de encuestas que ya tienen algún tiempo, encuestas que no son de aquí, afortunadamente, pero en los mismos Estados Unidos. ¿Sabes cuánto ora un pastor en Norteamérica en promedio? ¿Tienes idea? Son encuestas científicas, ¿no? Encuestas bien hechas. 7 minutos. 7 minutos al día ora un pastor americano en promedio. Leí hace un tiempo una noticia que salió aún en los diarios. En un hotel de Carolina del Norte, la encuestadora más grande de los Estados Unidos, la Gallup, hizo una encuesta de por qué en un gran hotel allí en Carolina del Norte, en determinados días del año, el consumo de películas pornográficas subía así, asintóticamente en esos días. Comenzaron a investigar y resulta que tenían una convención de una denominación evangélica y los pastores de todo el país se congregaban por ahí y subía el consumo, el alquiler de películas pornográficas en ese hotel. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Falta de oración nos conduce a todo eso, hermano. Y quizás si tú sientes que te sientes en déficit en oración, quizás hoy día debamos pedirle el perdón al Señor por esto. Pero de nada ganamos teniendo estas reuniones si realmente no queremos salir de aquí con un espíritu de cambio. ¿No te parece? Eso en cuanto a este diálogo hacia arriba, porque Dios puede obrar otro LED, obrar otro movimiento del Espíritu en tu ciudad, en tu pueblo, por pequeñito que sea. Dios puede hacer grandes cosas. ¿Tú crees eso? El segundo diálogo, yo le llamo un diálogo ya no hacia arriba, sino hacia adentro, que habla de la perseverancia activa de esa comunidad que fue la iglesia primitiva. Lee conmigo los versos 44 al 46. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si sigues estudiando los verbos de este pasaje según Lucas en el libro de los Hechos, el verbo perseverar, otra vez, el verbo perseverar tiene voz activa y significa que ellos proseguían perseverando, habían tomado la perseverancia como un hábito, escucha bien, en la emergencia que ellos vivían. Tú te preguntarás, ¿y qué emergencia tenía la iglesia primitiva? Bueno, dice la Escritura que andaban juntos y tenían en común las cosas. Otro verso va a decir, ninguno consideraba suyo lo que tenía, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos. No te equivoques.
no era comunismo, hermano. Lo que trata de decir Lucas en su relato es que había gente piadosa que se había convertido a Cristo. Tiene que haber sido un sentir mayoritario, masivo en esas 3.000 personas, para que Lucas se atreva a decir todos tenían esa mentalidad. Quiere decir que era el sentir general de la congregación, decir, yo tengo esto, no lo considero mío, está allí para el que lo necesite. Y cuando se presentaba la oportunidad, pues se vendía y entonces se repartía en los pobres según necesidad. Eso era lo que ocurría en la iglesia primitiva. Es importantísimo, las propiedades estaban listas para su venta, para el bien común si fuere necesario. Movilízate por un ratito al capítulo 4 del libro de los Hechos, porque al final del capítulo 4 hay una especie de resumen de lo que vivía la iglesia primitiva. Y lee conmigo el verso 32, 4:32. Estos versos son como un corolario del ambiente, la atmósfera en la cual vivía la iglesia primitiva. Lee conmigo el verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Tremendo énfasis. Ahora, alguien ha dicho, esto fue un error histórico. Esto de vender las propiedades y repartirlas entre los pobres tiene que haber sido un error histórico, porque pasaron los años y vemos hacia el final de los libros de los Hechos que ya había problemas de hambre y de necesidad generalizada en Jerusalén, al punto que el apóstol Pablo, ¿recuerdas?, tuvo que hacer una gran colecta entre las iglesias de Europa, y una comisión trajo esa colecta, esa ofrenda para los pobres de Jerusalén, porque la iglesia estaba empobrecida. Pero graba esto, hermano, una iglesia como esta llegó al punto de estar empobrecida. ¿Qué estaba pasando? ¿O qué había pasado? ¿Sabes, hermano? Le llamamos diálogo hacia adentro. ¿Por qué? Porque la situación no resultó duradera. El que hubieran hombres que vendían sus propiedades y las entregaban a los pies de los apóstoles para paliar la necesidad de los pobres, no pareció ser acertado, pareció un error histórico. ¿Tú qué crees? ¿Sabes, hermano? La realidad era otra. Dios aprobaba, porque en este diálogo hacia adentro yo le llamo una nueva solidaridad. Una nueva solidaridad. Fíjate cómo termina el capítulo 4, versos 36 y 37. Esto lo aprendí recién, hermano. Muchísimas veces he leído este pasaje, pero mira este concepto. Entonces José, dice 4:36, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ponen a este hombre, Bernabé, que lo conocemos por las Escrituras, un levita convertido a Cristo, vende la propiedad y la trae a los pies de los apóstoles, y lo pone el libro de los Hechos como un paradigma. Esta era la atmósfera que tenía la iglesia al principio, ¿verdad? ¿Cómo podemos cualificar este acto? Muy sencillo, hermano. Podemos decir que el egoísmo humano había sido arrinconado en la iglesia primitiva.
Piénsalo, por favor. El egoísmo humano arrinconado. ¿Por qué obra? Por la primera manifestación del fruto del Espíritu. ¿Cuál es la primera manifestación del fruto del Espíritu? El amor. El amor humano. El amor cristiano. Así intervenía Dios, hermano. Había puesto ese sentir en la gente y el egoísmo se batía en retirada. Nadie decía, esto es mío. Nadie decía, todos decían, esto es de todos. Y no era comunismo, mira. Y es importante que nosotros podamos captar esto por lo que viene. Entonces, mira estos dos diálogos, por ese diálogo incesante hacia arriba y por ese diálogo incesante hacia adentro, derrotando el egoísmo con el amor. Entonces esta iglesia resultó peculiar, resultó transformadora, revolucionaria en el primer siglo. Ahora, aquí aparece un tercer diálogo, hermano. Yo le llamo, si el diálogo hacia arriba y el diálogo hacia adentro creó los verdaderos discípulos, te hago una pregunta al paso. ¿Existen ese tipo de personas en nuestras iglesias? Seguramente que sí. ¿Son la mayoría en la iglesia? Seguramente que no. ¿Verdad? Algo ha pasado. Algo ha pasado porque el individualismo y el egoísmo campea en nuestras iglesias. Y es difícil a veces diferenciar al cristiano del no cristiano. Y esa es la verdad, hermano. Tenemos que hablar crudamente la verdad. ¿Por qué? Porque aparece recién este condicionamiento cuando queremos relacionarnos con la comunidad de afuera. Y a ese tercer diálogo yo le llamo recién el diálogo hacia afuera. En medio de esta linda descripción de la iglesia, ahora se suma la otra comunidad, porque la gente reacciona, como dije hace un momento, en Hechos 2:43, cómo vivía la colectividad de Jerusalén. Vivía atemorizada por lo que estaba pasando, porque no en vano Lucas dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, muchos milagros eran hechos por los apóstoles. Y sobrevino significa que la iglesia, la colectividad de Jerusalén persistía en sentir ese temor, persistía en sentir ese sentido de maravilla. ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde va a conducir esto? ¿Qué va a pasar con nuestra ciudad? Porque ese grupo experimenta maravillas. Y ahí hay hombres que están haciendo milagros. Pero, como dijimos hace un instante, cuanto más maravillas hacían los apóstoles, más temor había en la otra comunidad, ¿verdad? Por favor, grábate eso. ¿Cuál fue la reacción de la sociedad de Jerusalén frente a la iglesia? Temor. Tenía temor de la iglesia. Podemos decir, el pueblo de Jerusalén estaba en shock. Pero eso no duró. Si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, termina el capítulo 4 y comienza el capítulo 5. Tú sabes, porque eres un estudiante de la Biblia, que la separación de los capítulos y de los versículos fue hecho ya en la era cristiana, simplemente para poner orden y facilitar la localización, pero los capítulos los dividió una persona que no tenía nada que ver con la Biblia, por supuesto, ni con la revelación de Dios. Entonces, uno tiene que seguir leyendo el 4 con el 5, es una historia que continúa. Y desgraciadamente, cuando partieron el capítulo 4 del 5, yo creo que se oscureció el contraste que Lucas quería poner en relieve para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando espiritualmente con la iglesia de Jerusalén. Porque 5.1 de Hechos
sigue a 4:37, síguele, porque Lucas está escribiendo de corrido. ¿Con qué termina el capítulo 4? Con un José, ¿verdad? Con un José, el Bernabé del Nuevo Testamento, que trae el producto de la venta de su propiedad y lo pone a los pies de los apóstoles. ¿Cómo comienza el capítulo 5? O sea, cómo sigue la historia, marcando un tremendo contraste. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es interesante, hermano, cuantificar y cualificar lo que dijo Pedro. ¿Cómo reaccionó Pedro? Lee los versos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre la otra comunidad. ¿Dice eso? Vino gran temor sobre los que estaban allí, mirando. ¿Quiénes estaban allí mirando? La iglesia. Sigue la historia. Dice la Escritura, verso 7, pasan 3 horas y llega la mujer, Zafira. Verso 8, Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la otra comunidad. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Abre tu Biblia, hermano. Otra vez, por segunda vez, dice que el gran temor estaba saltando ahora dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Me llama la atención el tremendo discernimiento de Pedro. Pedro sabe que esa mujer se va a morir. Evidentemente el Espíritu Santo le ha revelado que esa mujer se tiene que morir, porque Dios quiere sentar un precedente allí, porque no se puede juguetear a la piedad. Y nosotros como pastores debemos tener muchísimo cuidado con las máscaras espirituales, con las fachadas espirituales. Mucho cuidado con ese estar muy Dios te bendiga, cuando estamos en pecado, cuando estamos en egoísmo, cuando estamos en tantas cosas que nos separan de Dios. A Pedro se le decía agramateus, los jerarcas religiosos le llamaban agramateus, era un ignorante, un casi analfabeto, pero que tenía un discernimiento tremendo. Él sabía que Zafira iba a caer muerta en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo había dicho. Y ese día, el verso 11, por segunda vez, dice: y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciéndote, hermano? Ese día, hermano, el egoísmo derrotó al amor. Y yo creo que esa fue la causal de por qué la iglesia perdió su verdadera solidaridad, cuando el egoísmo recuperó el control
de la mente cristiana. Y entonces vino con el correr del tiempo la pobreza a la iglesia de Jerusalén. Y es aquí, hermano, donde nosotros podemos sacar lecciones, viendo la resurrección del egoísmo y la derrota del amor, viendo la derrota de la iglesia de Cristo en su batalla contra el egoísmo humano. Desde entonces, hermano, desde entonces, esa otra comunidad, esa comunidad que vive fuera, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus familiares que no conocen a Cristo, están esperando ver sobrenaturalidad en la iglesia. Porque tú puedes ser testigo. ¿Cuántas veces te acusan? ¿Tú eres cristiano y haces esto? ¿Tú dices ser cristiano y consientes tal cosa? Cuéntame, antes de conocer a Cristo, ¿te acusaban así? No, no te acusaban así. Ahora te pueden acusar así. ¿Por qué? Porque esa otra comunidad, los que están afuera sin Cristo, necesitan ver sobrenaturalidad en la vida de la iglesia. Y es importantísimo que nosotros nos armemos de ese pensamiento, hermanos, porque la llave la encontró la iglesia primitiva, derrotando el egoísmo con el amor genuino. Es una batalla constante, hermano. Cuando pensamos nosotros en la renovación de la mente, cuando pensamos en que esto es una batalla, el gran botín es la otra comunidad, porque es la otra comunidad la que necesita ser discipulada, y de alguna manera está siendo discipulada. La tragedia es que o la discipulamos nosotros o la discipula el mundo. Y ese es el desafío para la iglesia de Jesucristo, hermano. La otra comunidad necesita ser discipulada. Esa otra comunidad toma lo que ve y escucha y se viste de esto. Yo recuerdo en una conversación de ADN donde se predica justamente este evangelio completo, el expositor puso un ejemplo. Dijo: Madonna se fue al Japón. Madonna se fue al Japón. ¿Y qué fue a hacer Madonna al Japón? Y entonces ahí estaba el auditorio, y el auditorio comenzó a ensayar respuestas. Bueno, se fue a ganar dinero. Y él decía: sí, pero ¿a qué fue a hacer Madonna al Japón? Bueno, fue a reinventarse como reina del pop. Bueno, pero ¿qué fue a hacer Madonna al Japón? Bueno, dijo, fue a divertir a los japoneses. Bueno, pero ¿qué fue a hacer al Japón? Se acabaron las respuestas. Y este hombre dijo: no, Madonna fue a discipular al Japón. Fue a discipular al Japón porque fue a venderles un estilo de vida. Una mujer que besa a otra mujer en público, ¿verdad? Está haciendo una especie de evangelio de las tinieblas, por supuesto. Hace un tiempo conversábamos con una pareja nuestra que vive en España porque emigró allá por trabajo. Él es ebanista, ella estaba cuidando a un niño de 5 años y dice que estaban viendo la televisión en la tarde y de repente el hombre que dirigía el concurso, etcétera, el programa en vivo en la televisión, recibe a otro hombre y delante de cámaras lo besa en la boca como si fuera su novio. Y entonces el chiquito mira y le dice: oye, ¿por qué ese hombre besa a otro hombre? Y entonces nuestra hermana le explica, ¿no?, que esa es una cosa que no agrada a Dios, etcétera.
y le pone el ejemplo, mira, tu papá besa a tu mamá porque son esposos, porque así es, eso es lo que Dios quiere. Trata de llegar a la mentalidad del niñito, ¿verdad? Pero el niñito queda perplejo mirando la televisión. Pero yo quiero saber por qué es esto así. Yo cuando sea grande quiero probar. 5 años. Cuando sea grande quiero probar. ¿Me entiendes? Porque esos programas están discipulando a la otra comunidad, hermano. Estamos en una batalla sin cuartel. A veces creemos que nuestros enemigos son las iglesias que tienen otros énfasis doctrinales. En esto estamos juntos, hermano. Estamos luchando por ganar a esa otra comunidad. Recuerdo las palabras de Jesús. Tengo ovejas que no son de este redil, tengo que traerlas, dijo Jesús. ¿Te acuerdas? Porque habrá un solo redil y un solo pastor. Nosotros tenemos que alinearnos con esto, hermano. La otra comunidad necesita ser discipulada. Nosotros queremos ganar amigos de esa otra comunidad, porque allí viven personas que conocemos y que amamos, y el desafío está allí. ¿Egoísmo o amor? ¿Cuál es nuestra opción? Ese es el desafío para nosotros, hermano. Como decíamos en palabras inventadas, el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo, ¿verdad? Para ilustrar esto que estamos diciendo y terminar, hermanos queridos, podemos decir, si nosotros no salamos a la sociedad va a endulzar a la iglesia. Y esa sí sería la hecatombe del cristianismo. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra. Aquí están tus siervos, Señor, que han venido desde muy lejos, que han venido, Señor, a cargar sus baterías, como decía tu siervo Ron hace un rato. Y, Señor, oramos que vuelvan a sus lugares plenos de una nueva convicción, Señor, que están en una incesante batalla por ganar la otra comunidad, que están en un combate constante, Señor, por llevar los valores del reino a las mentes y a los corazones de sus vecinos, de sus paisanos, de los que viven cerca de ellos. Señor, invade el país con la mente de Cristo, Señor. Oramos que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Y úsanos a nosotros, Señor, para que podamos ser agentes de cambio en este tiempo. En todo y por todo, Señor, te rogamos que tú nos hagas esos agentes de cambio, porque sabemos cómo termina la historia. Sabemos que la historia comenzó en un jardín. Sabemos que la historia, por la revelación de tu palabra, termina en la ciudad celestial. Sabemos que tú nos estás guiando hacia esa ciudad. Y mientras vamos rumbo hacia la plenitud del reino de Cristo, Señor, la lucha, la batalla sigue incesante. Y oramos, Señor, que tú nos alistes con todo para ser útiles en tus poderosas manos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.